Muy buenas noches, mi nombre es Bernardo Antonio Ramírez Mercado, soy estudiante de la Universidad Abierta de Distancia de México. En la licenciatura en Enseñanza de las Matemáticas, el módulo es el 7, la unidad 3, la actividad 8, comportamiento lineal. El objetivo es utilizar las definiciones y métodos en el tema para resolver ejercicios que involucran ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden. Esta es la ecuación que vamos a tener que resolver y en el que tenemos que dar una explicación resumida de la solución de una ecuación diferencial ordinaria de primer orden, elaborar la gráfica del campo de pendientes, elaborar la solución general por el método del factor integrante, realizar una gráfica de la familia de soluciones y dar la solución particular para la condición inicial y de 0 igual a 1. Bueno, empezamos esta ecuación diferencial ordinaria. Vamos a resolverla por el método de ecuación diferencial exacta. Para que una ecuación diferencial ordinaria sea exacta se debe cumplir dos criterios. El primero de ellos es de que se ajuste la forma m de x de y diferencial x más n que depende de x y y diferencial de y sea igual a 0. Y la segunda que cumple la condición de que la derivada parcial con respecto a y de m sea igual a la derivada parcial con respecto a x de n. Y si cumple ambas condiciones, es cierto que esta función de x y de y, m es igual a la derivada parcial de la función con respecto a x y n es la derivada parcial de y de f. Verificamos que sea exacta. Primero vamos a ver que tenga esta estructura. Revisamos que tiene y que vendrá siendo m diferencial de x, luego n que viene siendo este polinomio diferencial de y observamos que sí cumple con la estructura. Ahora verificamos que las derivadas parciales con respecto a y con respecto a x sean iguales. Vamos a hacer la derivada parcial de m con respecto a y, donde m es y, derivada de y con respecto a dy es 1, y ahora vamos a hacer la derivada parcial de n con respecto a x de este polinomio que es 3 más 3x menos y nos da resultado que es 3. La derivada parcial de 3 de una constante es 0, de 3x es 3 y menos y como constante cuando se deriva con respecto a x es 0. Entonces vemos que las derivadas parciales con respecto a y de m y con respecto a x de n no son iguales. No cumple, no es exacta. Pero bueno, vamos a tratar de encontrar un factor integrante que convierta a esta ecuación diferencial ordinaria en exacta. Entonces para ello necesitamos buscar un factor integrante. ¿Cómo lo buscamos? Bueno, primero tenemos aquí nuestra ecuación donde tenemos nuestros componentes m y n, y bueno, ya habíamos sacado las derivadas parciales de m y de n. Bueno, hay dos casos. El primer caso dice que la función resultante depende solo de x, y con esta fórmula en la cual podemos encontrar p de x porque solo debe de depender de x, y se realiza con la derivada parcial de y de m menos la derivada de n con respecto a x sobre el polinomio n. Y el caso 2, la función resultante debe ser solo dependiente de y la ecuación o la fórmula para la fórmula para poder resolver y que solo observemos que depende de y es la siguiente: la derivada parcial de n con respecto a x menos la derivada parcial de m con respecto a y sobre m. Bueno, vamos a resolver la primera para ver si solo la función resultante depende solo de x, de m en dy menos dy entre x entre n. Sustituimos valores: de m en dy es 1, de n en dx es 3, n es este polinomio 3 más 3x menos y, lo sustituimos aquí y resolvemos, y vemos que la función resultante depende de x y depende de y. No nos sirve porque solo necesitamos que dependiera de una variable que en esta ocasión era x. Bueno, veamos a ver el otro caso. Sustituimos valores: la derivada parcial con respecto a x de n, que
habíamos encontrado es 3 menos la derivada parcial de m con respecto a y es 1, 3 menos 1 es 2 sobre el polinomio m, y m viene siendo, aquí arriba lo encontramos que es y, entre y, 3 menos 1 entre y es 2 entre y. Entonces observamos aquí que sí, que la función resultante depende solo de y. Entonces vamos a utilizar este p de y para poder encontrar nuestro factor integrante. El resultado depende solo de y. Bueno, así que buscamos nuestro factor integrante. Lo realizamos con esta fórmula. Mu de y es igual a e a la integral de p de y diferencial de x. Sustituimos valores. P de y que encontramos era 2 entre y. La integramos, sacamos el 2, 1 entre y diferencial de y. Esta es una integral inmediata, que es un logaritmo natural de y. Por propiedades de los logaritmos, el 2 pasa como potencia. E a la logaritmo natural de y al cuadrado. Como son operaciones inversas, e y logaritmo, solo nos queda y cuadrada. El factor integrante, mu de y, es igual a y cuadrada. Entonces, ahora la solución la obtenemos multiplicando el factor integrante por la ecuación. Entonces, multiplicamos y cuadrada por toda nuestra ecuación, y aquí observamos que nos da y cúbica por dx, y cuadrada por el polinomio n, 3 más 3x menos y, diferencial de y igual a 0. Bueno, entonces finalmente nos queda que m es y cúbica y n es 3y cuadrada más 3xy al cuadrado menos y cúbica. Esta es nuestra nueva ecuación diferencial ordinaria, ya con el factor integrante. Nada más vamos a corroborar que efectivamente las derivadas parciales sean iguales. Verificamos que lo que decíamos, que la derivada parcial con respecto a y de m sea igual a la derivada parcial con respecto a x de n. Vamos a hacer la primera, la derivada parcial de m con respecto a y. Y sabemos que es de m, m es y cúbica. Aquí la derivada es 3y cuadrada. Y ahora la derivada parcial de n, que es este polinomio, con respecto a x es 3y cuadrada más 3xy al cuadrado menos y cúbica. La derivada parcial de 3y cuadrada con respecto a x es 0, porque esto es una constante. La derivada de 3xy al cuadrado es 3y cuadrada. La derivada de x es 1 menos y cúbica, que con respecto a x es una constante, entonces es 0. Entonces observamos que las derivadas parciales son iguales si cumple, es exacta con la ayuda del factor integrante. Bueno, ahora vamos a integrar m o n. Vamos a escoger m porque es más fácil. Integramos a m ya que es más fácil de integrar. El diferencial de f en dx es el valor de m, que viene siendo y cúbica. Entonces, la derivada parcial de f es y cúbica, el diferencial de x vamos a pasar, este que está dividiendo pasa multiplicando, y integramos ambos términos. Aquí nos queda y cúbica diferencial de x. Aquí nos queda que y cúbica es una constante, sale de la integral, nos queda integral de diferencial de x y solo queda x. Y cúbica más c, de este lado nada más nos queda f, más una constante. Pero esa constante es una función g que depende de y. Entonces vamos a sustituir a f, que es igual a xy cúbica más g de y, donde f es la solución de nuestra ecuación diferencial exacta y g de y es una constante de integración, que es una función que depende de y. Ahora vamos a encontrar el valor de g de y. Ponemos que f, nuestra solución que nos quedó hace unos instantes, x por y cúbica más g de y. Derivamos a f parcialmente con respecto a y. Vamos a derivarla, también derivamos el lado derecho y nos queda que la derivada es parcial de y, x sale como una constante y la derivada de y cúbica es 3y cuadrada, más la derivada de g de y es g' de y. Pero la derivada parcial de f en de y es igual a n, entonces
3y cuadrada más 3xy al cuadrado menos y lo vamos a sustituir en esta sección y nos va a quedar, bueno, aquí habíamos visto que n es esta sección, nos va a quedar sustituyendo 3y cuadrada más 3xy al cuadrado menos y cúbica es igual a 3x por y al cuadrado más g' de y. Vemos que en los dos lados tenemos a 3xy al cuadrado, el cual podemos cancelar porque está en los dos lados. Nos queda finalmente 3y cuadrada menos y cúbica es igual a y' de y. Solo hacemos propiedad conmutativa, los ponemos al revés. Entonces, para que sea más cómodo, g' de y es igual a 3y cuadrada menos y cúbica y vamos a integrar ambos miembros. Integrando ambos miembros nos queda la siguiente integral, en la cual resolvemos la integral de la izquierda, nos queda nada más g de y aquí, como son dos integrales, las separamos y son dos integrales inmediatas. La primera es el 3 sale como constante y sería y cúbica sobre 3, y en la otra es y cuarta sobre 4. 3 entre 3 pues se elimina, es 1, nos queda y cúbica menos y cuarta sobre 4 más una constante. Entonces ya tenemos el valor de g de y lo vamos a sustituir ahora en nuestra solución general que nos había quedado xy cúbica más g de y. Sustituimos por el valor que encontramos de g de y nos queda finalmente que la solución general por el método del factor integrante es f es igual a xy cúbica más y cúbica menos y cuarta sobre 4 más una constante de integración. Entonces esto lo igualamos a 0, a 1, a 2, a 3, a 4, a 5, que viene siendo el valor de la constante. Lo graficamos en GeoGebra y nos da esta familia de ecuaciones. Es la solución general por el método de factor integrante a una ecuación diferencial ordinaria con una constante de 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ahora encontramos la solución particular cuando y de 0 es igual a 1. Esto quiere decir que x inicial es 0 y la y inicial es 1. Sustituimos. Aquí tenemos que el valor de la constante es igual a nuestra solución. Sustituimos valores donde todas las x les ponemos 0 y donde están las y ponemos 1. Hacemos la sustitución y encontramos que nuestra constante es 3 cuartos. Sustituimos en nuestra ecuación inicial y nos queda que y x por y cúbica más y cúbica menos y a la cuarta sobre 4 es igual a 3 cuartos. La solución particular cuando y de 0 es igual a 1, y graficándola nos queda que la solución particular por el método de factor integrante de una ecuación diferencial ordinaria con c igual a 3 cuartos. Tiene esta forma. En el apartado nos pide también la gráfica del campo de pendientes con al menos 4 puntos distribuidos en cada cuadrante. Aquí elaboramos el plano cartesiano, que viene siendo el eje y este es el eje x. Vamos a poner el primer punto, que sería x, vamos a darles valores. X aquí 1, 2 y una serie de puntos que escogemos para ver cómo es la pendiente. Aquí tenemos que despejar de y de x es igual a menos y sobre 3 más 3x menos y, que es nuestra ecuación diferencial original, pero acomodada para que esté despejada la derivada. Bueno, vamos a ver cómo hizo esto. X es 1, que estamos en el centro, x es 1 y luego y1 nos da este punto y nos dice que la fórmula, que la derivada es menos un quinto. Entonces, ya estando en el punto 1, 1, entonces es menos 1, hacemos un menos 1 y luego 5 a la derecha, 1, 2, 3, 4 y más o menos por acá está el 5. Entonces de aquí hasta el punto 1, 1 trazamos una recta y nos va a dar esta inclinación. Entonces en el punto 1, 1 tomemos otro punto, por ejemplo el punto 1, 2. Esto quiere decir que estamos aquí en el centro y hacemos el punto 1 y luego 2 en y, 1, 2, la pendiente es menos un medio, entonces nos vamos hacia abajo, menos 1 y luego 2 a la derecha, 1, 2. Desde aquí lo trazamos hasta el punto 1,2 y nos da esta pendiente.
esta línea que está aquí. Probemos ahora con el -1, 1. Vamos a buscarlo, -1, 1 y nos dice que la pendiente es 1. -1, 1. Esto quiere decir que es 1 en Y positivo y 1 en X positivo. De aquí hasta el punto -1,1 trazamos y nos da esta pendiente. Observamos aquí la tendencia que tiene la solución y cómo se va trazando la curva. Por ejemplo, en esta parte como que tienden a ir hacia arriba. Aquí observamos que hay una que tiende al infinito, esta pendiente. Estas como que giran hacia arriba. De este lado como que se empiezan a inclinar hacia arriba, como una especie de curva, se van acomodando hacia arriba. En el segundo cuadrante vamos a observar en el tercer cuadrante. En el tercer cuadrante tiene una forma así como que se van para abajo. Estas se empiezan, esta que se curvea y va hacia abajo. En esta parte también como van que hacia abajo. En el cuarto cuadrante observamos que también estas pendientes tienen hacia abajo. Y es lo que estábamos observando en nuestras gráficas que vimos hace un momento, que fueron en la familia de pendientes, en la familia de soluciones que tuvimos hace rato. Esta es una figura que realizamos en GeoGebra, que es la gráfica del campo de pendientes. Es un poquito más general y vemos que aquí la solución particular tiende a igualarse con el campo de pendientes, tanto de arriba como abajo. Este es un valor positivo que fue 3/4 o 0.75. Bueno, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a graficar el campo de pendientes. Primero vamos a utilizar el software GeoGebra. Vamos a crear un deslizador C. Vamos a GeoGebra. Aquí ya lo tengo abierto. Vamos a crear un deslizador. Seleccionamos aquí deslizador. Seleccionamos, lo vamos a poner en esta posición. Le vamos a dar el nombre C. Y lo vamos a dejar con un intervalo de 50, de -50 hasta 50. Le damos OK. Y ya nos creó el deslizador. Regresamos aquí. Vamos a tomar la solución de nuestra ecuación, la vamos a copiar, nos vamos a GeoGebra, aquí colocamos nuestra solución y vemos que aquí ya está graficada la solución de nuestra ecuación particular. Vamos ahora a dar un comando que se llama campo de direcciones, en la cual necesitamos meter nuestra ecuación diferencial despejada de esta manera de y en dx. Lo vamos a copiar y lo vamos a pegar aquí, pero vamos a tener que poner campo direcciones. Vamos a escoger la segunda, aquí donde dice f de xy pegamos nuestra ecuación y donde dice número n vamos a ponerle 25 y nos pone nuestro campo de pendientes. Aquí donde está nuestro deslizador le damos botón derecho y le damos animación y vamos a observar cómo se van moviendo las familias de soluciones de nuestra ecuación diferencial ordinaria. Observamos que conforme se mueve en valores positivos cambia a valores negativos, pero observamos que el campo de pendiente nos va dando una idea de cómo cómo se acomoda, o cómo el campo de pendientes, cómo nos da una idea de cómo es la solución de nuestra ecuación diferencial ordinaria. Entonces la gráfica tiende a igualarse al campo de pendientes. Mis referencias: Wolfram Research Company, Symbolab, calculadora de ecuaciones diferenciales, el graficador 2 de GeoGebra, Khan Academy, creando un campo de pendientes, y un video más, es campo de direcciones o líneas de flujo de una ecuación diferencial en GeoGebra, de Jiménez Roberto. Gracias.